Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y el video de hoy es acerca de las infecciones vaginales o flujos vaginales anormales. Primero que todo es importante que sepan que todas las mujeres tenemos un flujo vaginal normal. Es anormal no tener flujo. Este flujo va a ser entre transparentoso hacia blanco y no va a tener mal olor. Algunas manejan un poco menos cantidad de flujo, otras más cantidad de flujo, siendo ambas completamente normales. Cuando estás bajo alguna hormona, es decir, cuando estás planificando con pastas, con inyecciones, el hecho es que tienes algún método hormonal en tu cuerpo, hace que tu flujo usualmente sea muy homogéneo durante todo el mes. Es decir, tenga escasas variaciones en cuanto a cantidad. Mientras que para aquellas mujeres que no están planificando con nada hormonal, es decir, puedes estar operada con el Pomeroy o simplemente no estar planificando en este momento. En ese caso, tu flujo sí va a tener algunas variaciones durante el ciclo. A medida que tus hormonas suben, bajan, etcétera, tu flujo también se va a comportar diferente. Este flujo, una vez desaparece la menstruación, tiende a quedar blanquecino, hacia la mitad del ciclo se torna más transparente y filante, es decir, es como más delgadito y puede ser como estirable y elástico, mientras hacia el final del ciclo puede estar incluso un poco más aumentado, más grueso, lo notas mucho más espeso y más blanco. A veces lo puedes tender a ver un poco amarillo y es porque a veces se mezcla junto con algunas goticas de orina por cercanía, entonces tú lo puedes notar también amarilloso, siendo aún normal. ¿Cuáles son las características que definitivamente tú vas a decir este flujo no es normal? Lo primero es el olor. Y ese definitivamente tú eres la primera que lo detecta. Tú obviamente sabes que tienes un olor propio. Probablemente durante algunos momentos del ciclo lo notes un poquitico más fuerte que en otros, pero sigue siendo tu olor. Ese olor propio tuyo, maluco, bueno, como sea, es tu olor y tú ya lo conoces. Pero cuando tú dices, no, realmente yo siento que huelo diferente, huelo mal, te hueles desde lejos, hay algo mal. Y la otra característica es cuando ese flujo te produce abundante picazón. Y un tercer cambio sería el asociado con el color. Si obviamente tienes un flujo verde, asqueroso, usualmente va a ir asociado también con mal olor. Es por eso que yo usualmente lo dejo en solo dos características: te huele mal o te pica, porque realmente en la cantidad puede ser algo muy subjetivo, porque aunque sí en las infecciones aumenta el flujo, es muy difícil definirlo porque todas, como te digo, manejamos una diferente cantidad de flujo y también de acuerdo a nuestras hormonas la cantidad va a variar, o si estamos en embarazo el flujo es excesivo. Entonces no te guíes tanto en la cantidad, guíate mucho en cuanto al olor y si te pica o no. La mayoría de las infecciones vaginales no son de transmisión sexual, sino que son debidas a microorganismos que incluso normalmente están en nuestra vagina. Pero ¿por qué en unas veces sí da infección y en otras no? Nuestra vagina es una cavidad que es calientita, húmeda, entonces cumple todas las características que muchos microorganismos necesitan para su aumento en número, para su proliferación. Pero nuestra vagina se protege de estos microorganismos porque tiene algo que es llamada la flora vaginal. La flora vaginal no es más que una cantidad de microorganismos que normalmente habitan allí y que conservan el medio ácido. El pH de nuestra vagina es ácido y por eso, aunque entren muchos microorganismos allí o que fácilmente podemos adquirir en cualquier baño público o cualquier objeto que tenga contacto con nuestra vagina, con aquellos microorganismos, y no van a proliferar, no van a producir infección porque ese ambiente tan ácido no es apto para ellos aumentar y proliferar y así dar infección. Las principales protagonistas de este medio ácido, de este factor protector, se llaman lactobacilos. Estas son las bacterias buenas que deben de permanecer allí. También hay honguitos, también hay otros tipos de bacterias, pero mientras los lactobacilos estén allí, conserven ese pH ácido, estas otras bacterias o estos otros hongos no van a proliferar más de lo normal y no te van a producir ninguna infección. Entonces, el mantener este equilibrio de la vagina es lo más importante. Es por eso que debemos es de conocer los factores que nos ayudan a regular ese pH, a regular ese medio para que nos proteja.
y así poder evitar las infecciones, y que si tenemos infecciones obviamente sepamos tratarlas y sepamos volver a ese equilibrio, porque aunque las tratemos y no volvamos a ese equilibrio que necesitamos, fácilmente volvemos a caer en otra infección, en otra infección, en otra infección, y así es por eso que muchas mujeres vienen a la consulta, porque se mantienen de infección en infección en infección, y es porque nunca después de un tratamiento vuelven al equilibrio de antes, que es lo que nos protege. Entonces solamente mientras reciben algún tipo de tratamiento están bien, y una vez terminan otra vez vuelven y les da otra infección. Es importante tener en cuenta que algunas somos más vulnerables que otras, porque siempre me preguntan, ¿se puede utilizar protectores o no? Pues la verdad es que a muchas mujeres no les hace ningún daño utilizar protectores, pero hay algunas mujeres que son muy sensibles y cualquier tipo de protector, tampón, puede hacerles provocar una infección rápidamente. En cuanto a ropa interior, la recomendada es aquella de algodón o que permite como respirar el área de la vulva, el área de la vagina, que permite entrar aire, porque si utilizamos cosas muy ajustadas o cosas con licra que nos hacen sudar más, que nos hacen tener más calor en esta área, si eres más sensible, más fácil puedes romper ese equilibrio que debes de conservar y darte alguna infección. Otro factor de riesgo, los antibióticos. ¿Por qué? Porque elimina esos lactobacilos, elimina esa flora normal que produce ese pH ácido y que nos está protegiendo. Es por eso que muchas veces cuando tenemos ciclos largos de antibióticos nos puede dar infección. Las pacientes diabéticas, en especial si tienen el azúcar mal controlada, porque esa área, si además está dulcecita, más fácil puede ayudar a proliferar las bacterias. Otro factor de riesgo es el sexo oral, porque puede cambiar nuestro pH. Todos estos factores que te voy dando es para que mires si realmente a ti sí te ocasionan ese riesgo o no. Uno de los problemas son los lavados excesivos o las duchas vaginales. La vagina solita tiene sus mecanismos para poderse limpiar, entonces no necesitas estarte metiendo nada por allá para lavarte. Tú te puedes lavar muy bien, pero la parte de la vulva, entre los labios, pero no estarte metiendo jabones o cosas o lavados vaginales. Eso no es recomendable. ¿Cuáles son los microorganismos entonces más implicados en las infecciones? Lo más común son los hongos. La que más escucharán o leerán por internet es la candidiasis vaginal. Lo que va a producirse es un aumento en el flujo, y que este flujo sea muy grumoso, como leche cortada o como con tronquitos, y obviamente lo que más vas a sentir es una gran picazón, y a medida que avance más y más la infección te puede producir una gran irritación en la parte externa de la vulva, colocarte muy rojita, darte entonces dolor con las relaciones sexuales al estar tan irritada. Y cuando esta irritación sucede puede arderte al orinar, pero es al tener contacto la orina con esta área ya irritada. En estos casos usualmente no hay mal olor en el flujo, a menos que además de los honguitos tengas otra sobreinfección, además por bacterias. El segundo grupo de infecciones vaginales más frecuentes sería entonces el por bacterias. En estos casos el síntoma principal es el mal olor. Usualmente no hay picazón, pero sí hay un aumento en el flujo. Este puede incluso cambiar de color hacia tonos grisáceos. Y ya hay otros tipos de flujos mucho más llamativos que son provocados por infecciones de transmisión sexual. En estos casos tú sí vas a ver un flujo horrible, amarillo verdoso, pero muy abundante, muy fétido. En estos casos sí definitivamente no vas a pensar, ¿será que esto es normal o no? O sea, en ese caso tú sí vas a decir, aquí hay algo horrible que me está pasando. Entonces lo ideal frente al tratamiento es que tú consultes a un especialista y te diga realmente cuál es el diagnóstico que tienes para mandarte el tratamiento que es. Pero como yo sé que ustedes son fascinadas con automedicarse, entonces por lo menos les quiero dar unas pautas de si se van a automedicar, por lo menos tengan una idea de con qué se van a automedicar. Listo, porque yo me las conozco y sé que son felices tratando hongos con metronidazol. Eso es lo peor, van a aumentar más los hongos, etcétera. Entonces lo primero es que tengamos identificado, es un hongo lo que tengo, es decir, tengo aumento del flujo y tengo gran picazón, o tengo es al parecer una bacteria y el olor es fétido. En el caso de los hongos, entonces siempre te van a mandar, ya sea en crema o en óvulos, medicamentos que contengan antimicóticos, es decir, antihongos.
¿Estos cuáles son? Óvulos o crema con clotrimazol, con terconazol, con ketoconazol, con miconazol o con nistatina. Esos son los que principalmente son el componente de aquello que te van a mandar, ya sea en crema o en óvulos, cualquiera de los dos. Usualmente mandamos cremas cuando tenemos ya afectada la parte externa y la podemos aplicar tanto interna como externamente. Los tratamientos para los hongos, dependiendo de la severidad, podrán simplemente ser en una dosis única cuando a veces los mandamos orales, o te pueden mandar 3, 5 días o 7 días el uso de los óvulos o de la crema, o incluso de los dos. Se pueden mandar óvulos para introducir y crema para uso externamente. Es importante que durante este tratamiento no tengas relaciones sexuales porque el semen tiene un pH diferente y entonces no nos va a ayudar definitivamente en estos casos. Aparte, estás irritada, te puede producir un mayor trauma y por esto no ayudarte con el tratamiento. El otro grupo entonces de infecciones que son por bacterias, se te van a mandar antibiótico, que puede ser tomado o puede ser para introducción vaginal en óvulos, o también te lo pueden mandar en crema. En estos casos, que es lo más común que te manden, pues el metronidazol, que cuando lo mandan tomado te mandan pastillas para tomar una cada 12 durante 7 días, o te pueden mandar también en óvulos para introducirte también durante usualmente 7 noches, ya sea el metronidazol o la clindamicina. Son como los medicamentos más utilizados, y estos serían entonces para aquellos flujos que te estoy diciendo que se sospecha que son por bacterias y que usualmente están asociados con mal olor. ¿Cuál es mejor, si tomados o en óvulos? Realmente cualquiera de los dos logra lo mismo, pero ten en cuenta que si tú sufres de gastritis, no es una buena opción hacerlo oral y se puede utilizar vaginal y es lo mismo. Entonces, dependiendo de qué grupo de paciente eres tú, te va a sentar mejor que sea oral o que sea mejor vaginal. Los dos cumplen su objetivo. Debes de terminar el tratamiento que se te recetó. Si fueron 3, 5, 7 días, hay que terminarlos completamente. No que porque utilizaste un óvulo y te mejoraste ya, guardemos el resto por si me vuelve a dar. No, jamás, eso no se hace, porque tienes que acabar totalmente con esa bacteria que está ya proliferada y que está ya creciendo excesivamente. Tienes que eliminarla de allá. Entonces, importante tener el tratamiento completo. Y segundo, los cuidados posteriores son lo más importante, porque si tú no vuelves a restaurar esa flora vaginal, fácilmente te vuelve a dar. Obviamente, si es la primera vez que te da una infección y la tratas, tu vagina va a poder volver a restaurarse solita y no va a requerir de tratamientos adicionales. Pero si tú eres de la que usualmente te tiende a dar infecciones, lo que más te recomiendo es que hagas un tratamiento de restauración del pH. ¿Qué es esto? Para volver a lo normal, como te dije, lo que más nos ayuda son nuestros propios lactobacilos. Entonces, si resulta que por X o Y, porque tengamos todos los factores de riesgo, estamos entonces con esa flora vaginal estropeada, entonces tenemos que hacer algo para volver a tenerla bien y que no nos estén dando infecciones. Para eso vienen restauradores del pH, y esos son unos medicamentos que vienen con los lactobacilos. Estos se pueden incluso tomar o se pueden utilizar por vía vaginal como óvulos. Se utilizan después de terminar ese tratamiento, ya sea para hongos o ese tratamiento para bacterias. Lo debemos de utilizar durante otros 7 días. Otros 7 días de abstinencia, sí. Si estás cansada de tener infecciones una tras otra y una tras otra, tienes que hacerte el tratamiento bien. Y 2, durante ese tiempo evitar todos esos factores de riesgo que te comenté, tratar de utilizar entonces solamente la ropa de algodón. La idea es que tú misma le vuelvas a instruir a tu cuerpo en que vuelva a producir ese ácido naturalmente, ni mucho menos haciéndote lavados con soda. He visto unas cosas por internet que me vuelven loca. Gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Espero que toda esta información te haya servido mucho. Te dejo entonces mis redes sociales por si quieres contactarme. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia en especial, ponme en los comentarios. Chao, que estés muy bien.